Vamos a abrir un espacio para conversar acerca de las infecciones urinarias en los niños. Es posible que usted note, por ejemplo, que su chiquito o su chiquita están orinando con un olor muy fuerte, que refiere la presencia de dolor cuando orinan, y eso hay que ponerle atención porque puede ser uno de los síntomas o pueden ser síntomas iniciales de esta situación que afecta muchísimo a los más pequeños de la casa. Así que invitamos al doctor Osvaldo Murcia, que es urólogo infantil, para que nos ayude a entender un poquito mejor y que nos aconseje qué hacer en caso de que esto ocurra. Doctor, un placer, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Recordarles que pueden hacer uso del Facebook para hacerle sus preguntas directas al doctor, o pueden hacer también su video y lo suben al 6087-7777, que es el número de WhatsApp que tenemos disponibles. ¿Esto es frecuente, doctor, las infecciones urinarias en niños? Sí son frecuentes, Randall. Tenemos que es la segunda infección más frecuente en la población infantil. Tenemos que es una causa muy importante de internamientos en niños lactantes, y además de eso, a los 7 años de edad, se dice que un 8% de las niñas ya habrán tenido un episodio de infección urinaria, y en los niños un 2%. ¿Es más común en niñas que en niños? Hay una población, inicialmente antes del año de edad es mucho más frecuente en los niños, y después del año varía hacia las niñas y se va a mantener siempre así. Qué interesante. Doctor, ¿cuáles son las causas principales? Randall, mira, una de las causas principales, que si nosotros tenemos un menor de edad que nace y rápidamente tiene infecciones urinarias, muy probablemente va a tener alguna anomalía congénita del tracto urinario. Pero si un menor de edad, niña o niño, después del año empieza a hacer infecciones urinarias, muy probablemente va a tener que ver con hábitos miccionales, van a tener que ver con retiros del pañales muy tempranamente, o alguna conducta como no estársele aseando frecuentemente la zona genital. En las niñas y en los niños muy probablemente va a estar asociado a patologías del prepucio, donde no se le está haciendo una adecuada limpieza del prepucio. Bueno, justamente quería preguntarle, porque sí, muchas veces se relaciona, digamos, este tipo de infecciones con, digamos, que una no adecuada o una no correcta higiene en esa área. ¿Qué es lo que deberíamos saber, o sobre todo los papás que están en casa, con respecto a esto? Esto es importante, Randall, y hay que tomarlo muy tranquilo, en el sentido de que todos los niños y niñas van a utilizar pañales durante los 2 primeros años de vida. No todos van a hacer infecciones urinarias. Si alguien le hace infecciones urinarias utilizando un pañal, significa probablemente que hay algún problema asociado, además del uso del pañal. El uso del pañal los está protegiendo. Más bien los niños y niñas se sienten protegidos con el pañal. ¿Qué es la recomendación? Cambiemos el pañal frecuentemente cuando está húmedo o cuando hay de número 2. Hagamos el aseo correspondiente de la piel y punto. Si un niño o una niña hace infecciones a pesar de estar haciendo todas estas conductas, habrá que estudiarlo. Cuando nosotros vemos de que el aseo es al adecuado, entonces es donde nosotros tenemos que ponernos a investigar más allá de qué es lo que está pasando. El pañal es importante, Randall, no retirarlo a tempranas edades. Muchas veces los papás creemos que el niño está listo cuando ya empieza a caminar o a gatear. Eso es aproximadamente entre los 9 meses y el año de edad. Sin embargo, la vía urinaria y la parte nerviosa que va a inervar la vejiga para que todo funcione de manera automática, eso no se va a dar hasta después de los 2 años y medio. Por tanto, no es conveniente retirar pañales a tempranas edades, porque después vamos a tener un gran problema con estos chicos. Para que nos quede claro, ¿qué sería una temprana edad? Temprana edad, que lo hacen apenas camina, al año. Al año. Al año. Hay que darles un poquito más de tiempo. 2 años, 2 años y medio. Esto ha venido a suceder que últimamente se ha visto que es muy frecuente que quiten el pañal muy rápido, y tiene que ver con el tipo de guarderías y con la escolaridad. Están entrando a escuelas a edades muy tempranas. Entonces, hasta requisitos ponen para el ingreso del chico o la chica de que ya no tiene que llevar el pañal. Y esto es un proceso natural, y cada uno va haciéndolo de manera individual. No podemos decir que todos son a la misma edad. Puede ser que algunos niños o niñas necesiten
usar pañal durante mucho más tiempo que esos 2 años y medio. Así es, así es. Eso ya va a depender de cada uno. Eso depende de la maduración del sistema nervioso que lleva la información a la vejiga para que todo esto se haga de manera automática. Yo me imagino, doctor, que en esto también tiene que ver mucho lo que los papás, a ver, las comparaciones que a veces se hacen con otros niños, ¿verdad? Ay, pues, ¿por qué el de mi vecinito, dejó el pañal tan rápido? ¿O por qué el hermanito mayor en algún momento dejó el pañal más rápido que este? Y es por lo que le interpreta a usted, es muy individual. Sí, así es. Y también causa un poquito de angustia en los padres cuando ven que el vecinito sí lo hace y ellos no. Entonces se sienten como que obligados en ponerlos a la fecha y eso no es así. Hay que darles el tiempo. No hay ningún problema que mantengan el pañal, siempre y cuando se les cambie. Y cuando ya el niño dé signos de que ya no quiere tener el pañal, ¿cuáles signos van a hacer? Bueno, ya aviso, ya puede durar más de 2 horas sin orinar y ya ando tal vez metiendo la mano o diciendo que ya no quiero tener esto. Entonces es cuando ya uno puede empezar con el entrenamiento. Pero muchas veces los chicos llegan a las guarderías o llegan a las escuelitas y todavía ellos no tenían ni pensado en abandonar el pañal. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que acompañan una infección urinaria? Randall, mire, hay infecciones urinarias que pueden ser completamente asintomáticas, como usted lo decía en introducción, que únicamente los padres se dan cuenta por el mal olor. Entonces, el mal olor significa que hay una bacteria que vive en la vejiga y que descompone la orina y eso hace que el chico le huela mal la orina. Ahora, cuando hablamos de mal olor, hablamos de un olor fuerte, ¿verdad? O sea, el olor fuerte es como ir a un baño público y uno oler esa sensación, esa de que no se ha limpiado el baño. Así huelen esas orinas cuando tienen bacterias en su vejiga. Y estos son los niños asintomáticos, donde en su vejiga, dentro de su vejiga, viven bacterias. Lo vemos muy frecuentemente en las niñas que vino a suceder. Se retiró el pañal muy rápidamente, les dijeron aguanten las ganas de orinar, la chica no entiende qué significa aguantar las ganas de orinar y ya la niña deja de orinar. Y entonces cuando ella va a orinar, no orina el 100%, sino que deja residuo urinario y ahí es donde vive la bacteria. Estos son los chicos que hacen infecciones urinarias después del año y medio de edad y que mantienen una bacteria y son completamente felices. Nunca tienen fiebre, nunca tienen nada, pero la orina huele muy mal. Y está el otro capítulo que son los niños que hacen infecciones con temperatura, con síntomas como ardor, dolor, quemazón, no quieren orinar, se quejan, lloran. Estos chicos son los que tienen una infección urinaria sintomática. Cuando nosotros tenemos un niño o una niña que tiene una infección urinaria sintomática y además de eso tiene una temperatura que sube por encima de 40 grados, muy probablemente esa bacteria ya no está en la vejiga, sino que subió al riñón y produjo una infección urinaria alta o una pielonefritis, donde el riñón ya se infectó y probablemente va a meritar un tratamiento antibiótico de mucho más días y más cuidados. Y eso que nos está mencionando es mucho más complejo. Es mucho más complejo, pero también lo vemos muy frecuentemente. Es curioso eso que usted acaba de mencionar, porque sí hemos hablado muchas veces aquí en el programa de esa costumbre, ¿verdad? De que les inculcan sobre todo a las niñas, de que no orine en cualquier lado, ¿verdad? Exacto. Aguántese hasta que llegue a la casa, no se siente en cualquier lugar, ¿verdad? Pensando en la tasa del servicio sanitario. Y eso, por lo que interpreto de todo lo que ustedes nos dicen siempre, genera una serie de problemas más bien. Sí, Randall, porque mire, lo primero que hay que recordar es que la capacidad de la vejiga de los niños es menor que la capacidad de la vejiga de los adultos. Usualmente cuando mamá y papá quitan el pañal y ya el chico o la chica deja de orinarse, entonces ellos tratan de meterlos en el mismo rol de ir al baño que tienen los adultos. Entonces, si el adulto puede aguantar 4 horas, hacen que aguante el niño 4 horas. Y esto es un gran problema, porque la capacidad vesical del chiquito o la niña puede ser la mitad. Entonces, los hacen que retengan la orina más tiempo y que cuando este chico quiere ir a orinar, no puede orinar el 100% porque ya su vejiga se ha estirado un poquito y le cuesta vaciar. E igualmente les inculcan esto de que no pueden estar orinando en ningún lugar que no sea en la casa. Entonces es una mala conducta que hay que corregir. Eventualmente habrá que buscar la forma de que los niños y las niñas orinen, ojalá, idealmente cada 2 horas. Es que digo yo que para nosotros los hombres es mucho más sencillo, ¿verdad? Pero a las mujeres está ese tema de que se tienen que sentar, digamos, y las mamás siempre con muy buena intención, evidentemente,
les dicen que no se sienten en cualquier taza o que no utilicen cualquier baño público. Sí. ¿Cuál debería ser la periodicidad con la que un niño vaya a orinar? Lo ideal, Randall, cada 2 a 3 horas, dependiendo de la hidratación de los niños y las niñas, ¿verdad? Eso es importante porque también el tema de cuánto orino es dependiendo de cuánto tomo de líquido. ¿Cuánto líquido? Cuánto líquido tomo. Entonces ahí es donde tenemos que ver que el niño esté produciendo suficiente orina para que pueda ir a orinar cada 2 horas. Eso sería lo ideal, porque la forma de evitar las infecciones urinarias es orinando, es vaciando, es cambiando esa orina constantemente para que se mantenga limpia la vejiga. Recordemos que no pueden haber bacterias en la vía urinaria, eso está prohibido. Y con respecto también a los niños, es importante que cuando también le quitemos el pañal al niño, tiene que estar resuelto el prepucio. Eso tiene que estar resuelto, la piel del prepucio. Entonces, hemos escuchado a otros colegas donde dicen que no le toquemos nunca el prepucio al niño, pero esta conducta hace de que se acumulen secreciones y además de eso puede existir que se colonicen bacterias en ese prepucio y no se limpie completamente y esto genere infecciones urinarias. Entonces, cuando nosotros tengamos ya consideración de retirar el pañal, eso tiene que estar completamente resuelto lo del prepucio. Si tiene el niño prepucio, tiene que retraerlo 100%, orinar con el prepucio retraído, terminar de orinar, sacudir y devolver el prepucio. No recomendamos papel higiénico, no recomendamos toallitas húmedas, no recomendamos nada, únicamente sacudir y guardar. Y con eso es suficiente y con esa conducta el niño no va a estar protegido prácticamente contra infecciones urinarias. Muy interesante. Doctor, ¿cuál es el proceso correcto que debe seguir un papá y una mamá para retraer el prepucio de un niño, ¿verdad? Sin que eso signifique, porque también he sabido de gente que lo hace muy groseramente y más bien generan una reacción completamente adversa en el niño, ¿verdad? Claro, vea, no entiendo por qué, pero este es el medio donde tenemos que decirle a los papás que están empezando en esto, que cada vez que cambien el pañal, la recomendación es retraer el prepucio 15 segundos. Solamente 15 segundos, hacer tensión y después lo sueltan y nada más. Si nosotros hacemos eso y cambiamos el pañal 6 veces al día mínimo, estamos haciéndole 6 veces al día esta retracción al niño y la piel va a ir cediendo lentamente y en cuestión de 1 o 2 meses está resuelto. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo tradicional? Que le dicen los colegas mismos, le decimos a los papás, que cada vez que lo bañe, le haga el pellejito para atrás. Y eso es un problema, porque el niño cuando se está bañando, los papás están preocupados de que no se trague el agua, que no se le meta agua en los oídos, y lo que menos van a hacer es hacerlo bien de retraer el prepucio. Entonces, esa retracción del prepucio se hace cada vez que se cambia el pañal. Si lo hacemos en esa conducta, muy probablemente en cuestión de pocos meses, eso ya va a estar resuelto y van a ver que es muy sencillo. La circuncisión ya no se aplica en términos generales, ¿verdad? En el país. No se recomienda porque se considera que es muy traumático para el niño. Sin embargo, no podemos estar en contra de eso. Hay papás que pueden decidir hacer una circuncisión inmediatamente cuando el niño nace, se llama circuncisión neonatal, o pueden postergarla después del año de edad y hacer un procedimiento con anestesia general. Se hace todavía por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales o incluso si el hermanito mayor está circuncidado, usualmente el papá quiere que el hermanito menor también se circuncide. Claro. ¿Y cuáles diría usted que son las ventajas y las desventajas de la circuncisión? De la circuncisión, sí, los pros y los contras. Sí, bueno, con respecto a las infecciones urinarias, sí se ha demostrado que los niños no circuncidados tienen más frecuente infecciones urinarias que los niños circuncidados. Por tanto, es una conducta, no es un dogma, no se puede considerar como que a todos hay que hacerlo, sin embargo hay que considerar los casos. Si hiciéramos esta conducta de retraer el prepucio desde que el niño nace, muy probablemente los casos que ocupen una circuncisión van a ser muy pocos. Bien. Doctor, usted mencionaba anteriormente que en algunos casos, aparte del dolor, ¿verdad? O del mal olor o del olor fuerte a la hora de orinar, algunos niños presentan fiebre. Si hay fiebre es porque la infección es mucho más fuerte. Lo que está pasando es que hay una respuesta inflamatoria. Entonces, podemos tener una temperatura y está teniendo una infección local a nivel de la vejiga o a nivel del cañito de la orina que se llama uretra. Ahí se puede estar presentando el proceso inflamatorio. Pero cuando
la temperatura sube por encima de 40 grados, es cuando nosotros ya pensamos que muy probablemente esa bacteria no se quedó en la vejiga, sino que subió el riñón, porque la bacteria es una bacteria que tiene ciertas características que les permite avanzar. Las bacterias avanzan. ¿De dónde vienen las bacterias? Van a venir del ano, van a venir de la vaginita, se van a meter por el prepucio, por la uretra y van a llegar a la vejiga. Y ellos pueden caminar, pueden anclarse y pueden vivir incluso cuando se les da hasta antibióticos. Entonces, si yo tengo una temperatura muy alta, muy probablemente estoy considerando que este chico tiene o la chica tiene una infección urinaria alta. Y tendremos que descartarle alguna anomalía congénita como algo que se llama reflujo de la orina. Y eso sucede que el riñón orina, lleva la orina a la vejiga, pero se devuelve la orina hacia el riñón y lleva la bacteria. Doctor, si un niño toma poco líquido, ¿eso propicia mayor cantidad de infecciones? ¿O podría propiciarlo? Bueno, si yo tomo poco líquido, lo que hago es que produzco poca orina y eso va a hacer que la frecuencia con que vaya al baño va a ser menor. Entonces, el tiempo que va a haber orina dentro de la vejiga va a ser mayor y si hay una bacteria va a tener la probabilidad de crecer y así van a generar más infecciones. Quería plantearle el tema de la ropa interior. Sí. ¿Verdad? ¿Qué características debe ser? Porque a veces los papás ¿verdad? Se preocupan porque tenga el dibujito del personaje de moda o porque sea del color tal o cual y no por lo que creo yo que debería ser realmente importante, como el material, por ejemplo, del que está hecho. El material debería ser de algodón, es lo más importante. No recomendamos las telas de licra y aquí viene el tema de los vestidos de baño, tanto para las niñas como para los niños y con respecto al verano. Entonces, ¿qué sucede? Si utilizan ropa de baño de licra, aumenta la temperatura local y la humedad va a generar que las bacterias crezcan y con la temperatura la bacteria va a proliferar mucho más rápido y va a generar un problema. Entonces, no se recomienda ni los vestidos de baño ni tampoco la ropa interior casual que sea de licra, que sea ojalá de algodón y que tampoco sea nada ajustado. Tiene que ser bastante cómodo. Tiene que ser flojito. Cómodo. Muy bien. Vea, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Sí. Y venimos con algunas de las preguntas. Por ejemplo, le voy a dejar esta pregunta de Fabi Loaiziga en el aire y la contestamos cuando regresemos. ¿Qué pasa con los pañales de tela? Pregunta ella. Ya venimos. Bueno, habíamos dejado una pregunta en el aire, doctor, de Fabi Loaiziga, que preguntaba qué opinaba usted o qué tan recomendables son los pañales de tela. Eso me hace pensar en las mantillas, ¿verdad? Que usaban como nosotros. Bueno, están bien, están recomendados en el sentido de que probablemente si se hace el cambio frecuente no hay ningún problema y va a recoger bastante bien la orina. Pero además del pañal es importante la protección que tiene que tener la piel que está en contacto con el pañal. Entonces la parte de utilizar cremas o derivados de petróleo nos ayuda bastante, como tipo vaselina, nos ayuda bastante para evitar las famosas pañalitis y además de eso evita que se colonice la piel. Muy bien. Hay una televidente que nos plantea una muy buena pregunta. Es un poquito larga, se la voy a tratar de resumir. Mi hija de 6 años ha padecido de mal olor en la zona íntima desde siempre. Produce además una secreción blanca seca. En junio tuvo una infección urinaria. Tengo el problema que solo puedo asearla en la zona íntima con agua porque hasta el jabón neutro hipoalergénico le causa ardor y dolor. ¿Cómo puedo darle el cuidado adecuado? El problema de secreción y la picazón es crónico. Ella bebe muy poquita agua. Estoy tratando de trabajar al respecto, de propiciar que ella ingiera un poquito más de agua, pero quería preguntarle por la situación esta de la infección urinaria y el mal olor en la zona íntima de la niña. 6 años. Randall, mire, probablemente, porque no lo cuenta, pero esta niña debe de padecer de estreñimiento. Y eso es otro tema importantísimo que va a la par de las infecciones urinarias. Si la niña o el niño tienen estreñimientos, más lo vemos en niñas, estos chicos lo que sucede es que van a estar colonizados a nivel de sus genitales, a nivel de su vulvita, de su vaginita, van a haber ciertos flujos que vienen del mismo estreñimiento porque las bacterias van a salir
a través del ano, no durante el día, o puede ser durante el día o en la noche, van a salir y van a primero colonizar la parte de la vulva. Y eso va a producir una inflamación y algo que nosotros llamamos vulvovaginitis. Y esas vulvovaginitis producen esos dolores, ardores, quemazón de la piel y posteriormente entra esa bacteria a la uretra y produce todo el proceso inflamatorio infeccioso de la infección urinaria. Pero, ¿cómo podemos corregir esto? Muy probablemente nos tenemos que devolver a la parte de los hábitos intestinales, que la niña no tenga estreñimiento para poder tratar los problemas. Si yo solo trato la infección urinaria y no corrijo la causa, va a seguirle pasando. Ok. Ella, y quiero planteárselo así, ella también habla del tema de la cantidad de agua que la niña toma, que es muy poca. Y ella misma pregunta entre paréntesis, ¿qué cantidad de líquido es la adecuada que una niña de 6 años ingiera? Es una buena pregunta, Randall. Idealmente todo lo basamos en vasos y dependiendo del vaso, ¿verdad? Si este vaso usted me lo da lleno, probablemente para mí yo tendré que tomar unos 6 vasos de estos durante el día. Pero los vasos en los niños usualmente son vasos chiquititos. Entonces no podemos basarnos en vasos. Idealmente una niña de 6 años de edad debería estar tomando por lo menos 1.200 a 1.500 por día. O sea que es bastante. Esto nos ayuda a que las heces también sean suaves y también que pueda producir orina suficiente para estar vaciando. Muy bien, gracias por esa información, doctor. Mariana Rojas, mi hijo desde que tiene 1 año y 7 meses quiere quitarse el pañal. Avisa muchas veces, aunque ande con pañales o se lo quita solo, pero a veces quiere orinar cada 2 minutos. Otras veces aguanta hasta 2 horas. A mí me parece que él aún es muy pequeño, pero él tiene esa iniciativa. Y me preocupa esa orinadera que le da por ratos. ¿Podría ser signo de alguna infección? La recomendación es, bueno, no correr, está todavía muy pequeño. Sí. Y lo otro es que... Año y 7 meses. Sí, señor. Y si tienen alguna duda, la recomendación es hacer un examen de orina. Y eso viene también a hablar de cómo hacer la muestra para saber si yo tengo una infección urinaria o no. Entonces, en niños pequeños, en niños que no pueden controlar la orina, para poder yo recolectar la orina y que sea una muestra adecuada, usualmente se tiene que ser cateterizado. Hay unas bolsitas que le ponen en el penecito, le ponen en la vulvita a las niñas para que recojan la orina y muchas veces los papás duran 2 horas esperando que la niña orine ahí y llevan la muestra corriendo y esa muestra no sirve. Esas bolsitas únicamente son bolsitas que tienen que recolectar la orina y en menos de 15 minutos se tiene que haber recolectado y haber analizado. Si la muestra sale que tiene signos de infección, hay que corroborar que tenga la infección y hay que hacer el examen cateterizado. Si la muestra de la bolsita sale negativa, no tiene infección, no hay que hacer nada más. En los niños y niñas que ya logran orinar, la recomendación es hacer una orina limpia. ¿Eso qué significa? Se hace a la zona genital y se le pide al niño que orine o a la niña y que recojan la muestrita en el frasquito limpio para que se pueda analizar. Uno de los errores más frecuentes que cometemos nosotros y que también en los laboratorios tienden a decir es que se espere toda la noche y recoja la primera orina de la mañana. Eso es un error. Porque si yo tengo una infección urinaria, Randall, la tengo a las 7 de la mañana, la tengo a las 11 o la tengo a las 3 de la tarde. Entonces, yo puedo recoger la muestra en cualquier momento y llevarla al laboratorio para que la hagan. Idealmente, la muestra se tiene que recolectar en el laboratorio y se tiene que analizar inmediatamente. No podemos llevar una muestra de toda la noche, que es la orina de toda la noche, recojo la muestra a las 7, me baño, me voy y dejo la muestra en el laboratorio a las 9 y a las 11 me lo analizan. Esa orina no sirve. Entonces, la recomendación es hacerlo todo rápido para poder estar seguros de si tiene o no tiene infección. Muy bien. Doña Araceli nos manda una pregunta en video. Buen día, me llamo Araceli. Tengo un hijo de 9 años que en el trastornido le salió la vejiga con la mitad de la orina y solo evacúa la mitad de la orina y eso le ha provocado mucho dolor al orinar. Por tiempo se le quita, por tiempo le vuelve. Mi consulta sería ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Porque él orina bien, él toma mucho líquido, bastante líquido. No le entendió bien, yo tampoco. Jorge, ¿no la pueden volver a poner? Es que cuesta entenderle por los periquitos que tiene ahí. Vamos a ponerla.
Buen día, me llamo Araceli. Tengo un hijo de 9 años que en un trastornido le salió la vejiga con la mitad de la orina y solo evacúa la mitad de la orina, y eso le ha provocado mucho dolor al orinar. Por tiempo se le quita, por tiempo le vuelve. Mi consulta sería ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Porque él orina bien, él toma mucho líquido, bastante líquido. Ok, gracias. Ahora sí le capté. Que tiene 9 años y que solo evacua la mitad. La mitad. De la orina, exactamente. Bueno, importantísimo, Randall. Cuando hacemos estudios de imágenes para saber si el niño tiene algo o la niña tiene algún problema, eso se hace cuando yo mando un ultrasonido para saber cuando ya ha habido más de una vez una infección urinaria. Le mando un ultrasonido. Entonces, me pueden aparecer anormalidades en los riñones como dilataciones, que eso habrá que estudiarlo. Y en la vejiga puede suceder que el niño no vacíe el 100% o que tenga alguna anomalía en la vejiga. Cuando el niño no vacía o la niña no vacía el 100%, tendremos que descartar que exista algún proceso que no permita ese vaciamiento, ya sea algo funcional, que sea que el niño corta cuando está orinando, aprieta el esfínter y no vacía el 100%, o puede ser que sea involuntario. Entonces, si es involuntario, eso se llama disinergia esfínter detrusor. Significa que cuando yo estoy orinando, el esfínter no se abre el 100%. Y eso muchas veces viene asociado a que yo retiré el pañal muy tempranamente. Entonces, en estos chicos y chicas, lo que hay que hacer es nuevamente hacer una reeducación. Esa reeducación y la recomendación es orine, quédese un minuto y vuelva a orinar. Esa es la intención para que terminen de vaciar. Y lo otro es, muchas veces utilizamos más en las niñas otras conductas. Quédese sentada, orine, quédese sentada, cante una canción y después vuelve a orinar y ya puede salir a jugar. Y eso hemos visto que resuelven bastante porque se relajan y logran relajar el esfínter para poder vaciar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Murcia, por toda esta buena información. Voy a dejarles los números de contacto del doctor Osvaldo Murcia, que es urólogo infantil. 2272-9638 es el número de teléfono. También tiene disponible un WhatsApp que es el 8992-1322 y un Facebook que es Uromédicos. Uromédicos. ¿Verdad? Ahí sí. También pueden contactarlo, en caso de que sea necesario. Un placer, que pase linda mañana. Igualmente.